clínica, pero la realidad es que el psicoanálisis es un método de investigación que engloba estas tres posturas y es continuo y es profundo, porque como clínicos lo que hacemos todo el tiempo con nuestros pacientes es investigar. Así que todos somos investigadores, lo sepamos o no lo sepamos. Y yo tengo esta idea de que la clínica es el camino real a la teoría y por lo tanto a la investigación. Entonces, bueno, vamos a escuchar hoy a 4 personas que ha reunido Graciela Villarreal. Son realmente personas que tienen un currículum maravilloso, envidiable, y vamos a empezar con Graciela Villarreal. Graciela es doctora, tiene doctorado de parte de la APM, es psicoanalista adherente de nuestra asociación, pertenece a COWAP, pertenece a IPA, pertenece a FEPAL, y ella hizo un fellowship en Londres, que es un entrenamiento que se llama el Research Training Program, en el University of College de Londres. Esto fue en 2007. Y obviamente tiene práctica privada con adolescentes y con adultos. Hace evaluación, hace diagnóstico, experta también en intervención en crisis. Es co-coordinadora, fue co-coordinadora del doctorado de APM hasta el año pasado, hasta el 2019. Además de eso es docente. Y bueno, es investigadora y tiene en el proyecto de Q-Sort Agency. Y bueno, su tesis es una tesis muy interesante de prototipo de sesiones psicoanalíticas con precisamente esta clasificación Q. Entonces, bueno, adelante, Graciela, te damos la palabra. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos por estar aquí. Cuando la doctora Olga Santamaría me comenta sobre la idea de hacer un webinar con el tema de investigación, me pareció importante abordarlo de manera diferente al usual, es decir, desde la experiencia personal. Más allá de profundizar en aspectos metodológicos o estadísticos, abordar el tema desde otro lugar. Quizá utilizar algún proyecto para ejemplificar, pero con esta intención. Los investigadores invitados, con quienes tengo hoy el honor de compartir este webinar, tienen publicaciones más que suficientes como para poder acceder a este tipo de información. Por ello, me pareció valioso pedirles que esta vez hablaran sobre lo antes dicho, lo que no aparece en los papers, en los libros, en los reportes. Esta vez se trata de compartir el proceso personal que se lleva a cabo por el investigador cuando investiga. Y para ello quiero compartirles parte de mi experiencia, de mi historia, con el proyecto con el que me comprometo por más de una década y al que llamo prototipo de la sesión psicoanalítica ideal. Lo dividí un poco para hablarles de esto y titulo el primer momento como el inicio. Me atrevo a pensar que algunos de ustedes podrán identificarse con lo que voy a decir. Y es que especialmente durante los años de mi formación académica, escuchaba a algunos psicoanalistas afirmar categóricamente: eso no es psicoanálisis, a propósito de diversos aspectos teóricos, técnicos y o prácticos pensados o llevados a cabo por alguien más, por supuesto. Eso no habría sido problemático de primera intención. Lo que lo hace serlo es que los analistas eran contradictorios, no mostraban acuerdo en sus afirmaciones. Yo, por lo tanto, me preguntaba, ¿qué será lo que es psicoanálisis? ¿Habrá un verdadero y único psicoanálisis? ¿Quién tendrá la razón sobre lo que es y lo que no es psicoanálisis? ¿Pero por qué difieren los psicoanalistas? Estas primeras preguntas y otras relacionadas que fueron surgiendo estarían formuladas formalmente en mi tesis doctoral muchos años más tarde, a través de resaltar que el psicoanálisis se encuentra en medio de una crisis.
por razones como el que existe una dificultad para lograr un acuerdo sobre la definición de los constructos psicoanalíticos por parte de los analistas, el que existe, por lo tanto, una dificultad para encontrar la manera de medir el proceso psicoanalítico y con ello dar cuenta de sus resultados. En cuanto a las divergencias entre analistas, algunas de las hipótesis fueron que tendrían diferencias por la asociación de formación y o por la teoría psicoanalítica a la que mayormente estaban adscritos. Además de la frase lapidaria de «eso no es psicoanálisis», escuchaba con frecuencia a algunos analistas decir que el psicoanálisis no era un tema de investigación, que es una técnica de investigación por sí misma y que no requería de más. Aceptaban el estudio de caso como única metodología aceptable y solamente posible desde lo cualitativo. A mi parecer, había más que una renuencia hacia la investigación del y en psicoanálisis. En muchos de ellos, yo diría, una franca descalificación. Esto me causaba desconcierto. No entendía esta postura inflexible y cerrada en la que no se argumentaba nada más. Por supuesto que estuvo presente esto en mi tesis como parte de la crisis del psicoanálisis y me motivó a tratar de entender lo que realmente pasaba detrás de esta actitud. Y así surge un artículo de mi autoría, del que más adelante haré mención. La posibilidad. A finales del 2006, terminando la maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia, fui invitada para participar en un proyecto de investigación que iniciaba entonces en la APM. En este se me asignó la responsabilidad del eje QSOL. Esto implicaba organizar, capacitar y dirigir la logística para calificar sesiones de tratamiento psicoterapéutico y psicoanalítico por parte de terapeutas analistas y pacientes que participaban en la investigación. Para ello, se utilizaría un instrumento que es el personaje principal de esta historia. Tiene por nombre la clasificación Q para la valoración del proceso de la psicoterapia, PQS, por sus siglas en inglés, Psychotherapy Process QSET. Nace en la Universidad de Berkeley y es creado por Enrico Jones en el 2000. Este instrumento está conformado por 100 ítems que hacen referencia a situaciones que pueden presentarse en un proceso psicoterapéutico y psicoanalítico. Son 3 diferentes tipos de ítems: los que describen la actitud, conducta o experiencia del analista o terapeuta, los que describen lo mismo, pero en la experiencia del paciente, y los que tratan de captar la naturaleza de la interacción, el clima o la atmósfera del encuentro. Mi compromiso con este proyecto me lleva a buscar y leer todo lo que encontraba sobre el PQS. Un artículo llama mi atención y será de gran importancia, ya que hace referencia a una sesión psicoanalítica ideal y para ello utilizan el PQS. Ablon y Jones son quienes escriben dicho artículo y obtienen esto por la selección de 11 analistas a través del PQS sobre lo que sería una sesión psicoanalítica ideal. Aquí se me abre la posibilidad que parecía haber estado esperando y sentí en ese momento que estaba en mí desde siempre. Tomando como base este artículo, se me ocurre intentar obtener lo que sería una sesión psicoanalítica ideal para psicoanalistas mexicanos y poder establecer posteriormente un prototipo de la sesión psicoanalítica ideal. Mi idea se la comparto a uno de los investigadores principales de la investigación en la que participaba en APM y me dijo: hazlo. Posteriormente me facilitó nombres y teléfonos de analistas. Me doy a la tarea de planear un piloto. Pienso en la logística, cuál sería la consigna, cómo llevaría a cabo la clasificación, la elaboración de una hoja de respuesta apropiada, qué datos demográficos debía recabar. Una vez obtenido lo anterior, solicito su participación a 6 analistas. Desde ese momento, pensé que era importante, por las divergencias de las que les hablé en el inicio, que fueran de diferentes sociedades psicoanalíticas en la Ciudad de México, siempre y cuando pertenecieran a la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA por sus siglas en inglés, quien es el organismo regulador de la transmisión del psicoanálisis, entre otras muchas funciones.
Son 3 asociaciones las que cumplen con ello y son la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM, la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, AMPIE, y la Sociedad Psicoanalítica de México, SPM. Analizando los datos manualmente, por supuesto, surge del piloto el tan anhelado prototipo. Esto me causa un gran entusiasmo y me apuntala a llevar el proyecto a mayor nivel, como el aumentar el número de analistas, pero pensaba en que quizá necesitaría herramientas más eficaces como programas estadísticos para facilitar el manejo de los datos y profesionalizar el proyecto, perdón. Es entonces, en el 2007, cuando me entero de que existe un programa de entrenamiento en investigación en Londres, en la unidad de psicoanálisis de University College London, auspiciada por la IPA. Tenía que enviar mi proyecto para poder ser considerada como posible candidata. Lo traduje, lo envié y fui aceptada. Obtuve un lugar en el verano del 2007. Es de las experiencias a nivel académico, pero también personal, que más me han marcado. Tuve la fortuna de asesorar mi trabajo con investigadores como Peter Fonagy, John Clarkin, Rob Sandel, Stuart Hauser, Rachel Blass, Robert Emdy y Patrick Lewton, entre otros. Sus comentarios cargados de generosidad, sabiduría y genuino interés fueron cruciales para poder continuar con mi proyecto. Ahí tuve la fortuna de coincidir como fellow con Alicia Jacuzzi. Desde entonces inició una relación entre nosotras que ha perdurado después de 13 años. Hoy volvemos a compartir un medio académico, nuestros proyectos, pero sumando una ya sólida amistad. El proceso. Con las invaluables asesorías traídas desde Londres, establezco gran parte de la metodología a seguir, focalizándome en ese momento en los analistas, en los datos sociodemográficos, en los que considero un número para identificación, sexo, estudios, grado académico, rango como psicoanalista, nombre de la asociación de formación, año de graduación, años de experiencia clínica, práctica privada o hospitalaria y orientación psicoanalítica a la que se adscriben preferentemente. Estos datos fueron de gran relevancia posteriormente para el análisis de los resultados. El paso siguiente y obvio era seguir con las entrevistas a los psicoanalistas. Tenía que aumentar mi muestra para ser válida. En Londres me habían dicho que con 30 eran suficientes para tener validez. Aquí aparece una de las partes agridulces de la historia. Nuevamente me encuentro con algunos psicoanalistas renuentes hacia cualquier tipo de investigación relacionada con psicoanálisis. Obtuve respuestas como: yo no creo en eso, lo que sucede dentro del setting queda ahí, no entiendo la intención de tu proyecto. Fue difícil lidiar con esto, pero hoy puedo darme cuenta de que reaccioné con una buena respuesta sublimatoria. Intenté dar cuenta de lo que pasaba con estos analistas. Me pareció digno de hipótesis y análisis, y me di a la tarea de escribir un artículo al respecto al que titulé El psicoanálisis como tótem y la investigación como tabú. Y además empecé a llevar a mi trabajo a congresos y a foros académicos para escuchar opiniones. Tal fue el caso del Congreso de FEPAL en Santiago de Chile en el 2008. Me era muy valiosa la opinión de psicoanalistas latinoamericanos. En ese congreso tuve la oportunidad de conocer a Andrés Russos, quien estaba llevando una recopilación de investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica. Me pareció más que interesante lo que estaba haciendo. Noté que en el sur del continente había una mayor disposición para la investigación, como en el caso de Andrés. Y parece que mucho tiene que ver con haberle invitado al webinar. Hoy me da un gran gusto volver a compartir un espacio con él. Así como me enfrenté con psicoanalistas renuentes, la mayoría aceptó cooperar y contestar lo que les solicitaba. Fue una gran experiencia que me compartieran sus opiniones. Algunos incluso agregaron comentarios más allá de lo que les pedí. Escuché experiencias que se acercaban a una confesión, porque con humildad y confianza me compartían intervenciones inusuales,
nada ortodoxas e incluso rupturas en el encuadre en casos en los que habían asumido lo anterior, pero que finalmente había favorecido el tratamiento en cierto momento y con cierto paciente. Iba acumulando sujetos a mi muestra, pero llegué a un punto en el que necesitaba vaciar los datos que iba obteniendo e ir estableciendo los aspectos metodológicos para continuar. Tuve la suerte de poder contar con gente que me orientó en su momento, como el doctor Héctor Ávila, especialmente para armar una base de datos pertinentes para mi investigación, o al maestro Gilberto Trujillo, con quien inicié algunas correlaciones estadísticas. Pero llegué a un punto en el que reconocí que necesitaba la asesoría continua de expertos en las diferentes áreas. Así es que tomé la decisión de inscribirme en el 2008 al doctorado de la APM. Ahí tengo la suerte de conocer a Marta Páramo, coincidiendo como compañeras de generación y grandes amigas desde entonces. Sus comentarios fueron realmente valiosos y siempre pertinentes. Durante todo el proceso iba cobijándome bajo la lectura de artículos, iba armando, estructurando el marco teórico. Podía identificarme con muchos autores, desde pensar el psicoanálisis en crisis, si había un psicoanálisis o muchos, si se podía equiparar a una torre de Babel, sobre la dificultad en los métodos para medir el tratamiento psicoanalítico y sobre otros prototipos diferentes, más bien aplicables para el diagnóstico, entre otros temas. Pude establecer el método a seguir, estableciendo las hipótesis a través de ligar a los prototipos con los datos sociodemográficos, confirmar como variables a los analistas y su selección de los ítems, características de los sujetos, que entre otras cualidades tenían que tener años de experiencia en la clínica, en la práctica clínica, y en cuanto al tipo de estudio sería cuantitativo y cualitativo. Llegaría al nivel exploratorio, descriptivo y correlacional. Y el diseño sería no experimental y transversal. Finalmente tenía la columna vertebral del trabajo. Esto fue el sostén y guía para continuarlo. Una importante decisión fue elegir a la doctora Teresa Lartigue como directora de tesis. Era lo que necesitaba, una psicoanalista e investigadora a la vez. Ella podía ponerse en ambas posturas. Además de sus valiosos comentarios, me puso en contacto con Gerardo Vázquez, con quien llevé a cabo un extenso análisis estadístico sobre el que solamente menciono algunas de las pruebas sin entrar en detalle. Con las tablas preestablecidas en Excel y que posteriormente ya había pasado a SPSS, procedimos a trabajar los datos cuantitativamente a través de estadística descriptiva, correlaciones bivariadas, tablas de contingencia y otras. Por recomendación de la doctora Lartigue, se incluyó el proceso de validez y confiabilidad del más que mencionado personaje del PQS, a través de métodos multivariados, alfa de Cronbach y análisis de componentes principales, entre otros. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis cualitativo de los resultados. En el 2016, finalmente termino mi tesis doctoral, titulándome en septiembre de ese año. Les comparto brevemente solamente algunos resultados sobre mi investigación. El título final de la tesis quedó como Prototipos de sesiones de psicoanálisis en México a través de la clasificación Q para la valoración del proceso de la psicoterapia de Enrico Jones. La muestra quedó conformada por 45 analistas. La mayoría eran psicólogos con doctorado y eran analistas didactas. La mayoría pertenecían a PM y la mayoría tenían de 21 a 30 años de experiencia en la clínica en el ámbito privado y eran de orientación freudiana. En cuanto a la clasificación de los ítems con base en la opinión de los psicoanalistas sobre una sesión psicoanalítica ideal, se encontró que algunos fueron clasificados de forma similar, en otros hay menos acuerdo y en otros incluso hubo división y contradicción. No hubo consenso significativo para obtener un prototipo común a los analistas, ni general, ni por grado académico o rango, ni por sociedad, ni por orientación teórica o por años de experiencia clínica. Existe mayor divergencia entre los analistas más experimentados y con orientación freudiana. Por otro lado, se obtuvieron dos grupos homogéneos de analistas que presentaron coincidencias en cuanto a la clasificación de los ítems.
Son 82 ítems del PQS los que en mayor medida explican el proceso psicoterapéutico. La correlación de sus ítems arrojó agrupamiento de ciertos ítems que reflejan ciertos constructos psicoanalíticos, fases del tratamiento y de la diada. El PQS presenta validez y confiabilidad para ser utilizado en sesiones de psicoanálisis y psicoterapia, para fines de seguimiento longitudinal de casos, comparación inter e intragrupos, obtener estructuras interaccionales entre paciente y analista y para fines diagnósticos, pronósticos de proceso y resultado. La conclusión. Se confirmó lo que yo percibía, aunque no es lo que yo quería encontrar. La hipótesis de trabajo que se acepta es la alterna en cuanto a obtener un prototipo de la sesión psicoanalítica ideal. Pero entonces recordé el comentario que me hizo el doctor Stuart Hauser en Londres. Graciela, tú estás buscando diferencias. Una decisión que tomé en parte relacionada con la investigación fue el cursar la formación en psicoanálisis. Tenía que hacerme psicoanalista. Con él, si yo lo que pretendía era entender el psicoanálisis y a los psicoanalistas, tenía que hacerlo. Acabé mi tesis mientras cursaba la formación en APN. El proceso llevado a cabo con el instrumento PQS favoreció el reconocerlo aún más. Hoy me encuentro llevando a cabo un proyecto de investigación en donde el PQS es nuevamente el personaje principal y un punto de partida. La trascendencia de la investigación. Personalmente, en mi caso, la investigación ha sido más que formativa. Me ha mostrado un aprendizaje en espiral en cuanto a lo teórico llevado a la clínica y viceversa. La preparación académica me ha llevado a ella y ella me ha llevado a seguir preparándome. Ha sido una vía regia hacia contestarme preguntas. Ha favorecido mi apertura hacia encontrarme con un mar de posibilidades, a buscar y volver a buscar, a pensar y repensar, a plantear y replantear, a tener tolerancia al encontrarme con obstáculos y tratar de vencerlos. He recibido grandes satisfacciones de ella y me ha permitido estar y compartir con gente maravillosa. Intentando sintetizar y transmitir lo que me provoca la investigación, podría hacer referencia a que es como una puerta que se abre en un lugar en el que todo parece cerrado e inmóvil. En el medio psicoanalítico, sobre la trascendencia de la investigación, creo que la investigación es necesaria en nuestro ámbito. Su evitación no favorece al psicoanálisis, sino al contrario. Comparto para terminar un párrafo de mi artículo antes citado. El psicoanálisis merece ser evidenciado en cuanto a su proceso, sus resultados, su eficacia, su alcance y su difusión. Parece que aquellos que intentan preservarlo enérgicamente, siendo más freudianos que Freud, lo que están propiciando es su crisis, sacrificarlo como un deseo parricida en el que es mitigada la culpa a través de un discurso contrario. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Creo que nos dejas a todos los que estamos en las dos cosas, tanto en el psicoanálisis como en la investigación, pensando mucho. Eso de, bueno, el psicoanálisis como tótem, la investigación como tabú, me parece genial. Y bueno, vamos a pasar ahorita a escuchar a Alicia Iacuzzi. Alicia es licenciada en psicología, es psicoanalista en funciones didácticas de APA, la Sociedad Argentina, es miembro de COWAP, de IPA, de FEPAL, es consultor del Comité de Psicoanálisis de la IPA y Alicia ha ganado varios premios. Uno fue en el 2004 en Guadalajara, fue otorgado. Otro, la Asociación Argentina de Salud Mental en el 2006 y en el 2007. Tiene muchas menciones internacionales. Tiene un reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. Y Alicia ha publicado muchos libros. Algunos son los enigmáticos laberintos carcelarios, delitos contra la integridad social, y además tiene muchísimas publicaciones. Es una gran investigadora. Creo que ha hecho muchos trabajos de sujetos en prisión, de feminicidio,
de criminología y de delitos contra la integridad social. Podría seguir yo con el currículum de Alicia, pero mejor la escuchamos. Así que adelante, Alicia. Bueno, hola a todos. Buenos días allá, buenas tardes acá en Argentina. La verdad que estoy muy emocionada de participar de esta invitación que tan amablemente me han hecho, porque es una invitación a juntarnos a compartir las experiencias de investigaciones que hemos tenido cada uno y a poder repensar, un poco coincido con todo lo que expresaron hasta ahora, porque en general el cuestionamiento es, como planteaba Graciela, esto no es psicoanálisis. Ahora yo voy a tratar de dar fundamentos porque para mí sí puede llegar a serlo. Por otro lado, también esta invitación me emociona porque me parece que es interesante mantener el vínculo entre los latinoamericanos para sostener praxis que a veces van por fuera de lo que son las habituales por ahí en otros continentes o en otras geografías. De paso, bueno, un abrazo fraterno a todos los pueblos latinoamericanos en virtud de esta situación de virus y pandemia y compañía que estamos pasando. Mi idea era hablar libremente como conversatorio, pero como sé que me disperso, he como tomado algunos puntos como para poder compartir con ustedes. Inicialmente me planteaba por qué pensaron en la trascendencia de la investigación. Y realmente creo que ha sido muy buena idea este título, porque trascender, ¿qué significa? Pasar o atravesar algunos límites. Yo creo que más que algunos límites son muchos límites, lo que tenemos que traspasar, ya sea físicos o simbólicos, para poder investigar en el psicoanálisis un poco lo que planteaba Graciela también. Y que a su vez de ese atravesamiento surjan resultados o consecuencias que sean de importancia para una disciplina. En el caso personal mío, toda mi experiencia de investigación ha sido durante 25 años dentro del servicio penitenciario en una unidad carcelaria. 25 años como trabajando desde dentro, no espiando detrás del muro como hacen algunos colegas que de repente hacen una incursión a vuelo de pájaro, hacen una investigación y se retiran. Es que yo rescato lo que es la permanencia en el tiempo y lo que es trabajar desde dentro de la institución para encontrar, digamos, psicodinámicas que de alguna manera nos permitan entender otras formas del ser humano que de repente no son los que llegan al consultorio, y por otro lado, poner en valor la posibilidad del pensamiento clínico psicoanalítico dentro de lo que es el terreno del objeto, que serían los prisionalizados, los encarcelados. Entonces trascender supone ir más allá de algún punto de referencia, más allá de lo que la mayoría de los analistas opinen. En el caso mío hubo que traspasar el muro, ¿no es cierto? Hubo que ingresar a trabajar dentro de la institución para poder investigar. ¿Y cómo llegué yo a todo esto? Cuando uno ingresa al servicio penitenciario y está una punta de años allí dentro, a uno le dan ganas de renunciar, de irse, ¿no? Y yo, en lugar de renunciar, lo que me planteé es reenunciar nuestra función. Yo tenía que poder hacer otra cosa allí dentro, no quedar como atrapada en la dinámica institucional que ya sabemos tiene sus características. Ahora, respecto a la trascendencia de la investigación, creo que también la otra acepción de trascendencia es que a su vez pueda dejar un legado en otros, ¿no? Que un poco lo que planteaba Graciela, despertar inquietudes, despertar motivaciones para que haya otros que de alguna manera queden inspirados para hacer esfuerzos al respecto. Ahora bien, coincidiendo con lo que planteaban ustedes, que un tema o una cuestión trascienda que uno esté investigando no significa que le interese a muchos interlocutores. Eso personalmente a mí me ha pasado, no hay muchos interlocutores. Ahora en la gente joven, en las camadas más jóvenes, por suerte sí, no encuentro muchos interlocutores que estén interesados en investir esta práctica
por las características de la misma, pero por otro lado, desde esto de no poder salirse del psicoanálisis del consultorio tradicional, del consultorio clásico. Desde mi punto de vista, un psicoanálisis en movimiento implica trascender, pensar prácticas, investigar. Creo que, a ver, no son dogmas los psicoanalíticos, sino que son pensamientos, ideas que tenemos que poder adaptarlas para que sean aptas para el siglo que estamos transitando, sobre todo con la cantidad de cuestiones y procesos nuevos sociales de toda índole que de alguna manera intervienen en la construcción de la subjetividad. Esto implica también que uno tenga que adaptar y adoptar nuevas herramientas para llegar a interlocutores que habitualmente el psicoanálisis clásico por allí tiene como cierta reticencia. Yo creo que la clínica actual, abierta a la investigación y abierta a lo que son las cuestiones sociales, etcétera, que se presentan en este momento, tiene que poder conjugar solidez metapsicológica y plasticidad práctica, técnica. Casualmente, hace unos días estuvo Marcelo Viñar en un webinar y él lo que planteaba que la investigación, el acto terapéutico se acompañan. O sea, no existe uno sin lo otro. De hecho, recién Olga planteaba que en esta reticencia de los psicoanalistas más clásicos a investigar, se olvidan que la esencia del psicoanálisis es investigar. Porque aunque sea dentro del consultorio con un paciente o las investigaciones más formales, sin ser aburridas con todas esas cosas de estadísticas como planteaba Olga, no, si uno apunta también a una investigación cualitativa, de aburrido no tiene nada. Y creo que en esto que yo planteaba de o renunciaba, también es para evitar la iatrogenia que produce trabajar en determinados ámbitos o trabajar con determinadas poblaciones. Soy muy de la idea de que el psicoanálisis tiene que abrirse al campo social. ¿Y qué es abrirse al campo social? Estar atento y para poder expandirse atendiendo los emergentes sociales que en este momento están surgiendo, sobre todo en fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Creo que a los psicoanalistas nos compete la responsabilidad de poner a trabajar las potencialidades de nuestras teorías. Digo de nuestras teorías porque el psicoanálisis, un poco lo planteaba Graciela, es uno, es varios. Yo creo que es un corpus teórico integrado por Freud y los post-freudianos, que de alguna manera sirven como encuadre interno del analista para poder usar como caja de herramientas cualquiera sea el interlocutor, a veces hasta creando la demanda de consulta, como en el caso de una cárcel. En una cárcel, por el tipo de población que absorbe, no saben ni qué es un psicólogo, un psicoanalista, ni nada que se le parezca. Si uno no se ofrece, no hay demanda posible. Entonces, la idea es trabajar como dentro, caminando la institución, como le llamo yo. Entonces, yo parto de dos concepciones. Por un lado, el psicoanálisis, que es un corpus teórico que articula inexorablemente una práctica. Y que a su vez, esa práctica, que debe incluir una clínica abierta, tiene que ser comprensiva cada vez más a áreas que yo creo que ningún ser humano puede quedar excluido ya de lo que puede ser los aportes o lo que le puede brindar el psicoanálisis. La investigación siempre tuvo mala prensa, ¿no? Como que es un terreno como que uno siente que permanentemente tiene que conquistar y que tiene que seguir conquistando y implica como renovados esfuerzos investir la investigación. Ahora, creo que dicho esto, me parece que podríamos como pensar que el psicoanálisis investigando gana en extensión y en expansión. Creo que por ahí a veces se nos olvida que hay personas que van más allá de lo que son los que llegan al consultorio, que tienen que poder ser comprensivo, digamos, abarcativo,
de diferentes personas y subjetividades de diferentes escenarios. El psicoanálisis se sostiene permanentemente la interrogación y la investigación es inherente a nuestra disciplina. Entonces, un poco lo que abogo y a lo que siempre trato de transmitir es que haya aperturas necesarias para que podamos salir a escuchar a los sujetos, a nuestros semejantes en otros escenarios y en otras circunstancias. Y lo que también abogo, porque, a ver, la idea es que podamos tomar la palabra, que a su vez todo lo que podamos investigar lo podamos transmitir y que pueda generar como una potencialidad en el pensamiento psicoanalítico y, digamos, como incluido en lo social. Entonces, me parece que la trama sociohistórica que estamos atravesando, en esta trama nos compete transversalizarlo con el pensamiento clínico, diría Green, y creo que todo esto también es un poco lo que uno de los objetivos de la actual gestión de la IPA es API en la comunidad. Creo que tenemos que tener un protagonismo más comunitario, donde doxa y episteme interactúen, ¿no es cierto?, se retroalimenten, para generar como una trama de conocimientos basados en experiencias. Yo digo que es muy distinto lo que uno puede investigar, incluso en una vinculación transfer o contratransferencial en relación a una situación, a un contexto, a una persona, que a lo que es mirar detrás de un vidrio y quedar como explorando y opinando en relación a cuestiones en las cuales no me puedo incluir en lo que es lo vivencial. Ahora, yo diría que mis investigaciones han sido todas de trabajo de campo. Obviamente, a partir del trabajo de campo, uno va a la teoría, vuelve, ve permanentemente un sistema de retroalimentación. Algunas de las investigaciones que sostenidamente en el tiempo he realizado es dentro de la institución penitenciaria toda, con sujetos prisionalizados en una unidad carcelaria que era donde yo trabajaba. Digo donde yo trabajaba porque luego de 25 años me retiré, ya era hora. Ingresé en 1986, en una época difícil, ahí fue donde me di cuenta que me hacía falta saber algo de leyes, que me hacía falta saber algo de criminología. Hice aportes a la criminología clínica porque la concepción del sujeto para el derecho no es la concepción del sujeto que nosotros tenemos. El derecho y la criminología, por ser ciencias atravesadas o disciplinas atravesadas por el positivismo, de alguna manera medio como que hay que interactuar con ellos a los efectos de poder incluir una parte clínica a esa criminología. A partir de la cantidad de proyectos que he llevado a cabo, son muchos, están todos en el libro que mencionó Olga, Los enigmáticos laberintos carcelarios. Son muchísimos los proyectos que he llevado a cabo, pero en general lo que han quedado como más plasmados porque implicaban una envergadura en cuanto a los efectos en la externalización de los internos, delito contra la integridad sexual, o sea, las violaciones, etcétera, etcétera, y femicidas y feminicidas, que esta es una diferenciación que personalmente hago y que después, si hay tiempo, me voy a explayar un poco más. Habitualmente todos términos se utilizan como homologando la misma situación, y para mí la psicodinámica de los femicidas y de los feminicidas son diferentes a partir de lo que he investigado y requiere abordajes diferentes y necesitan ser nominados de manera diferente. Cuando me retiré, obviamente me quedaban muchas cosas dentro de lo que yo había visto en el sistema carcelario por investigar. Entonces armé grupos de investigación y estudio. Uno de ellos fue femicidio y feminicidio, que venían colegas de Junín y de la zona a participar de los grupos de investigación, y después viendo esto de investigar y estudiar acerca de las particularidades de los femicidas y los feminicidas,
el grupo eligió como temática investigar los vínculos en la actual coyuntura actual, qué pasa con los encuentros y desencuentros con el semejante y el lugar del otro, porque ya sea una mujer o no, porque en el feminicidio la víctima sería la mujer, pero en general estamos trabajando sobre el lugar que ocupa el otro. Y en la otra pata que yo decía de todo esto, en cuanto a las investigaciones, es que haya transmisión de lo que uno va investigando. Acá en la localidad creamos un ciclo que se llama Freud con y en la comunidad, donde llevamos el pensamiento psicoanalítico a través de las investigaciones de campo que hemos realizado a las contingencias epocales y a los hechos sociales que nos atraviesan, como pueden ser bullying, violencia, etcétera, etcétera. Bueno, así esto a grandes rasgos como presentación que ha sido demasiado extensa. El trabajo de investigación presentado en el programa de entrenamiento de investigación en Londres, donde conocí a Graciela, que tan amorosamente fue en auxilio. Yo siempre necesito auxilio, esa vez fue con el idioma, ahora necesito auxilio con la tecnología, siempre necesito auxilio, pero bueno, la cuestión es seguir adelante, no obstante los obstáculos, características de la investigación sería, ¿no? Bueno, el programa que yo llevé, el proyecto, perdón, que yo llevé al programa de entrenamiento de investigación de la IPA en Londres, se llamaba Psicoanálisis y Trabajo Carcelario. Esto fue en el 2007. En el 2004 tengo el placer de conocer México, a los mexicanos y a sus bellezas naturales mexicanas, porque tuve que ir a recibir el premio FEPAL en el Congreso de Guadalajara. El trabajo que ganó el premio FEPAL en ese momento, de mi autoría, es poniendo a trabajar el psicoanálisis en una institución carcelaria. Eso me entusiasmó, que dentro de todo lo que estamos hablando, de la resistencia de los propios colegas, etcétera, etcétera, haya sido tenido en cuenta el trabajo carcelario como merecedor de cierto reconocimiento o premio, me llevó a seguir investigando, a tener más ganas, a ir a Londres a hacer este entrenamiento. Y esto fue en el 2007. En el 2005, una investigadora, Marianne Leusingen-Bollweber, vino a la Asociación Psicoanalítica Argentina a dar una conferencia sobre investigación clínica y empírica basada en el psicoanálisis. Yo estuve en contacto con ella y el planteamiento que me hizo es que mi investigación, me la rotuló ella, en una investigación psicoanalítica, clínica, empírica, institucional, interdisciplinaria. O sea, más cualitativa que cuantitativa. Bueno, obviamente esto de multidisciplinario, yo no lo llamo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Hoy ya lo estoy pensando como transdisciplinario, porque es muy difícil acordar con otras disciplinas, por ejemplo la jurídica, cuando la concepción del sujeto, como les decía, era otra. Entonces, este es un ámbito de investigación interterritorial, donde está lo jurídico, lo institucional, y una cuestión que me parece de suma relevancia para los analistas, que es público. En general, no nos abocamos demasiado a las instituciones públicas. Es como si no fuéramos agentes de salud mental o no perteneciéramos al área de la salud, ¿no? Bueno, el valor clínico de todo esto, de la idea de trabajar clínicamente con los internos, es que salgan renovados a través del nuevo pacto con la pulsión de vida, porque en general, por suerte, la condena de muerte no existe, los internos egresan en algún momento en libertad, y en lugar de salir trastornados por los efectos a su vez de la prisionalización, la idea es que salgan transformados a través de renovados pactos con la pulsión de vida. ¿Cómo se logra esto? Invirtiéndolos. Creo que nunca han tenido, digamos, como
una investidura, ya sea por el tipo de población que aloja una cárcel, nunca han podido ser investidos ni socialmente, ni familiarmente, ni la escuela, ni nadie, y es como que la función objetalizante es lo primero que viene a funcionar como con un valor clínico. Para poder, digamos, pensar la intervención con los internos, hay que encuadrarse dentro de lo que es la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa, que sería, cometió un hecho, le competen tantos años de prisión como pagar la deuda social, ¿no es cierto?, por el delito cometido, medio como que no encaja la propuesta tratamental, como le llamo yo. Entonces la justicia restaurativa de alguna manera sería como el metaencuadre, vamos a llamarle jurídico, que da para que podamos incluir nuestras intervenciones en este terreno que yo lo llamo el terreno a predominio del objeto, a predominio del mal, bueno, que realmente son situaciones a veces, yo por suerte, y en esto soy muy sincera, nunca he tenido ningún inconveniente con la institución ni con ninguno de los internos. Han sido delitos graves, es más, externalizados, algunos con cierto temor a veces atiendo el teléfono, me llaman y agradeciendo aún las intervenciones que se han podido hacer a través del trabajo de institucionalización. Ahora, ¿cómo pasó esto? Yo estaba trabajando en la unidad carcelaria, veía que yo hacía informes que había que renovar cada 6 meses, y a los 6 meses, a lo sumo que le nació un hermanito, que se le murió un hermano, no tenía mamá, que no tenía papá, yo tenía que poner lo mismo. Si no había intervención clínica, ¿de qué manera? A ver, variaba un informe durante 6 meses, que era medio difícil, al contrario, me parece que empeoraba porque la institucionalización produce mucho deterioro en estos sujetos, que ya vienen de por sí con muchos déficits. Entonces, yo lo que pensé es que había que trabajar a nivel institucional, porque bueno, mi trabajo era de todos los días 6 horas, pero de todas maneras, el resto del tiempo los internos quedaban a cargo de los guardias, de los otros empleados del servicio penitenciario, y por ahí yo veía que por la mañana, que era cuando yo trabajaba, se emitía un mensaje, y a la tarde, cuando los guardias estaban solos, se mandaban otra. Entonces, me puse a trabajar a nivel institucional con las autoridades de la unidad carcelaria, con los asistentes sociales, con los médicos, con los profesores de educación física, con todos los oficiales, suboficiales, guardias. No quedó uno que no pasara por el trabajo que tenía como 2 formatos. Por un lado, el formato grupal, donde a través de talleres de reflexión o de repente talleres clínicos, con los guardias y con los oficiales entraban a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, perdón, y a las 7 tenían reunión de grupo primero y después entraban a trabajar, a cumplir sus funciones. Muchos de ellos pidieron también atención terapéutica, que fueron derivados, o sea que les vino bien también a ellos porque es muy iatrogénico el trabajar digamos, con los internos, que, bueno, obviamente la tendencia al acto, cuando no es puesta en palabras, es muy riesgosa y demás, entonces como que la realidad laboral se me presentaba desde la interrogación, desde muchos puntos de vista. Y si una realidad se presenta de la interrogación, ¿qué hay que hacer? Investigar. Fue así que fueron surgiendo las distintas investigaciones. Ahora, el trabajo era grupal, ya sea con los internos, con los guardias, con las familias también, porque yo trabajaba también con la familia, porque cuando se externalizan, provienen de una familia, y por otro lado, cuando se externalizan, vuelven a la misma familia. Entonces, si cambiamos el código, lo discursivo, desde dentro de lo institucional, y cuando salen afuera o cuando vuelven a sus familias, se encuentran con que todo sigue igual, va a ser muy difícil que tuviera raíces lo que se trabajara clínicamente. Yo creo que
hay que poder alojar en la clínica a estos moradores, yo les llamo moradores de una clínica muy especial, donde hay que ponerle el cuerpo. Hay que ponerle el cuerpo psicoanalítico por un lado y el cuerpo personal de uno. Y creo que en esto el trípode funciona como más que necesario, en virtud de que las cuestiones de las lealtades o de repente los pactos inconscientes que se pueden establecer dentro de una institución donde circula el mal por todos los pasillos, es como que es muy complejo. Entonces el trípode es lo que me ha ayudado a mantener un poco el objetivo y también a temperar la iatrogenia laboral, porque no es sin riesgo meterse con los aspectos más embromados de todo ser humano. Y por otro lado, creo que un proyecto piloto mereció muchos reconocimientos, muchos premios. Por otro lado, también es jerarquizar la labor de la tarea de los penitenciarios a todos los participantes, porque en general el guardia cárcel es un empleado de cuarta, es un ciudadano de quinta o de décima, entonces hay que trabajar para potencializar la función que cada uno está teniendo dentro de la institución. Es una institución que funciona a predominio de lo tanático, así que hay que contraponer presencia libidinal constantemente, hay que rescatar aspectos tróficos, la dinámica institucional también necesita ser abordada, y las familias. Con las familias también se trabajaba a los efectos, digo trabajaba en plural, para ir acelerando, porque por suerte en el año 2005 hice toda una serie de gestiones, todo esto aparte de la escucha de la singularidad, ¿no? Familia, grupo y la singularidad de los internos que pedían de motu propio abordaje psicoterapéutico, o bien a veces habíamos hecho un buen entramado con el Poder Judicial. El Poder Judicial indicaba que debían intentar algún abordaje psicológico, y se debían, era una obligación, digamos, desde el derecho, pero no al momento de la escucha. Si uno profesionalmente considerábamos que no estaba la demanda instalada, no se hacía abordaje. Bueno, obviamente presenté varios proyectos al gobierno a los efectos de que se pudiera crear el área de salud mental dentro de una cárcel. Bueno, la cárcel es un lugar muy particular, es una institución militar, machista, donde que esto viniera de una mujer. De hecho, los varones ascendían cada 3 años y las mujeres cada 4, porque las mujeres no pueden ser jefa de un varón. Entonces, hubo que instrumentar toda una serie de proyectos y modificaciones para ir como ganando terreno, pero no ganando terreno solamente como mujer, psicoanalista, sino como que la salud mental fuera una de las cosas que se tuvieran en cuenta dentro de un servicio penitenciario. Y rescatar todo lo que era el reservorio de la pulsión de vida, además de toda la cuestión de lo tanático que circula por los pasillos de una cárcel, y también apostar como a propuestas sublimatorias. Perdone, voy a hacer un paréntesis. Alicia, me toca hacer el papel de la mala. Si nos ayudas a resumir, y en un webinar siempre estamos limitados de tiempo. Perfecto, dale. Bueno, se trabajaba con los internos, se trabajaba en forma individual, en forma grupal, con los guardias, con los oficiales, con la familia. Bueno, se logró que los psicoanalistas fuéramos alguien confiable como animadores de programas de tratamiento, y que los sujetos que pasaban por el servicio penitenciario, no sé si podría hablarse de curación, pero que puedan salir transformados y no más trastornados de lo que estaban.
ejerciendo, digamos, efectos sobre la realidad física, psíquica. Pudimos crear el área de salud mental dentro de una unidad penitenciaria, fui pionera en todo eso, trámites y experiencias mostradas en el medio. En el 2005 se logró crear el área de salud mental y a partir de allí empecé a tener la necesidad de plasmar en distintos libros, en distintos artículos, el trabajo que puede llevar a cabo una psicoanalista dentro de una institución penitenciaria. Bueno, dejo acá, después en todo caso Gracias, seguimos con las preguntas más específicas. Gracias. Gracias. Un poco de la dinámica que vamos a tener después de escuchar a Marta y Andrés. Hay algunas preguntas dirigidas a Graciela y Alicia para que de una vez las vayan teniendo en cuenta y a la hora del conversatorio al final las podamos elaborar. Con respecto a Graciela, te pregunta Leti que ¿qué diferencias significativas encontraste entre analistas de las diferentes asociaciones? Y hay una de Patti Lazar que dice, si tomaste como variables la relación y la postura teórica del analista que analizó a tu sujeto de investigación y a sus supervisores antes de ser ya un analista graduado. ¿Ok? Y con respecto a Alicia, muchísimos comentarios que están interesados en saber cómo podrían compartir o acceder a tus investigaciones. A lo mejor al final nos puedes contar. Y también yo quisiera ver si al final nos pudieras decir un poquito estas diferencias entre femicidio y feminicidio, y también esa parte de los trastornos del espectro feminicidia, si nos pudieras ampliar a la hora del conversatorio un poquito en esto. Y bueno, vamos adelante con Marta. Marta Páramo es doctora también en APM, es terapeuta familiar del IFAC, es psicoanalista de grupo de AMPAG. Marta es docente. Fue docente de la Universidad Complutense de Madrid en un diplomado de adicciones y tiene una amplia trayectoria como investigadora. Tiene muchos proyectos de investigación en la UNAM, el DIGIRE en investigación educativa, más de 500 cursos, talleres, conferencias con reconocimiento nacional e internacional. Es fundadora y coordinadora del programa de escuelas de prevención de riesgos psicosociales en la adolescencia, también de la UNAM, del DIGIRE. Y también Marta ha escrito libros, El malestar en la escuela o cuando los maestros nos interrumpen con su clase, Comunidad escolar, Misión imposible, la escuela que todos queremos tener. Entonces, bueno, de verdad que estamos hoy con 4 personas que tienen un extenso currículum. ¿Nos cuentas, Marta, por favor, de lo que nos quieres platicar hoy? Sí, muchísimas gracias y quiero agradecer por la invitación a Graciela, a Olga Rosa, a la APM, en donde me formé en mi doctorado. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes y poderles comentar un poco sobre una de las investigaciones más interesantes en las que he podido participar dentro de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tengo ya 20 y pico de años trabajando en proyectos juveniles y en proyectos de trabajo con adolescentes y prevención de riesgo en la adolescencia. Yo quisiera decirles que mi internet no sé si está muy bien del todo, pero que si de repente no me escuchan, me avisen, porque si yo mando mi otra imagen, la fija, se puede escuchar mejor. Entonces, me interrumpen y me dicen, Marta, no te estás escuchando, porque yo me puedo seguir de corridito. Bueno, yo les quiero contar sobre un trabajo que hicimos
un grupo de sociólogos, matemáticos, gente de ciencia política y que nos unimos, pedagogos y psicólogos que nos unimos en un trabajo alrededor de el famoso bullying y la famosa violencia. Estuvimos 3 años trabajando. Primero nos pidieron las instituciones de la Secretaría de Educación Pública que trabajáramos sobre el tema del famoso bullying y la famosa violencia en las escuelas. En la universidad tenemos a una de las gentes que hace el mayor investigación en juventud, que se llama el doctor José Antonio Pérez Islas, con quien yo he venido haciendo una serie de investigaciones y que me ha incorporado de manera muy generosa al equipo, pero que ha sido como muy difícil poder participar e intervenir, porque como buenos sociólogos y como buen equipo multidisciplinario hay fronteras que de repente son muy difíciles de atravesar, de cruzar y de integrar, pero yo creo que hemos hecho un trabajo interesante. Hoy les voy a platicar un poquito sobre el trabajo de investigación y esto que está recuperado por el doctor José Antonio Pérez Islas en el trabajo que se llama Esta que es la historia de una trayectoria. Este es el producto de la investigación de los 3 años de trabajo en el cual estuvimos trabajando un equipo conformado y dirigido por José Antonio Pérez Islas, Úrsula Zurita, Hugo Moreno, y de alguna manera todos hicimos una producción. A mí me tocó hacer de esta colección de 5 libros, 2 libros, pero les quiero platicar un poquito el proceso de investigación. Primero nos llaman un poco para decirnos que había este famoso tema de bullying y nosotros de alguna manera quisimos ir más allá de las apariencias mediáticas porque se trataba de un tema que levanta muchas opiniones pero genera muy poco conocimiento. El famoso bullying había invadido a las escuelas, a las familias, a los medios, a las legislaciones, estaba criminalizando a los actores escolares, a los estudiantes, y no sabíamos perfectamente a qué nos estábamos refiriendo cuando invocábamos el famosísimo tema del bullying. Sin embargo, nuestra propuesta era, bueno, ¿qué es este famoso y llevado bullying, no? Y nuestra idea fue desandar el camino y darle contexto a lo importante. ¿Qué era para nosotros lo importante? Analizar el espacio de las interrelaciones entre los sujetos, el vínculo entre esos sujetos con diferentes orígenes, con distintos valores, con diferentes edades, con distintos intereses, con diferentes niveles de poder, pero sobre todo con diferentes subjetividades. Entonces nos metimos a la escuela con el fin de contar no nuestra historia, no la historia que nos estaban imponiendo las autoridades gubernamentales al patrocinar este tipo de investigaciones, sino estar muy atentos, y por eso es que caí en el proyecto adecuado de la UNAM, porque es el Seminario de Investigación en Juventud, especializado en dar oídos a los jóvenes, a los estudiantes, y a poner en el centro de investigación a los estudiantes y, obvio, a sus antagonistas, en el sentido de aquellos enemigos, no como una dualidad entre víctimas y victimarios, sino en esta situación antagónica que se da entre los jóvenes adolescentes y sus docentes. Y empezamos a investigar qué les gusta, qué les da confianza, en qué lugares se sienten mejor en la escuela, y terminamos viendo este asunto de la violencia escolar, pero desde diferentes variables. En casi 3 años de trabajo pasamos por diferentes etapas, desde las maneras en cómo construimos los equipos. Yo creo que participamos en este equipo de investigación 20 gentes, elaborando los puntos de partida, elaborando los instrumentos, primero los cualitativos y posteriormente los cuantitativos, después cómo interpretar, que ahí la labor mía como psicoanalista de grupo fue fundamental,
poder hacer una interpretación de los resultados obtenidos y de alguna manera empezamos a ver que esta famosa palabra de bullying se empezaba a desdibujar y esta famosa palabra o término del bullying que se había convertido ya en verbo, yo buleo, tú buleas, nosotros buleamos, en esta actitud es muy buleadora, ese diputado es muy buleador y que de alguna manera llegó para quedarse. Esa ambigüedad conceptual tuvo varias repercusiones en las políticas escolares, puesto que de alguna manera empezaron los medios a tener una influencia importantísima en el manejo de la violencia escolar y teníamos datos como niño se suicida por bullying en España, niño ahorca a un compañero, matan a golpes, a patadas a un estudiante y hacen un video, agreden a un menor por ser gordito, y así empezábamos a ver y se llevaba y se traía y pasaban a los consultorios buleados y buleadores en este tema de las escuelas. Pero en todo esto se perdía el contexto y por lo tanto quedaban como muchas respuestas a bote pronto. Había una iniciativa legislativa de algún político oportunista, había de repente un juicio sumario contra los agresores, estábamos poniendo el mal en estos jóvenes terroríficos de estas familias y valores, y de alguna manera no podíamos construir una solución. Lo que sí veíamos es cómo aparecía este nuevo estigma contra los jóvenes, y que Zaffaroni, en ese entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia en Argentina, llamaba esto la criminología mediática, que seguramente Alicia y Andrés podrán quizá recordarlo, en donde se crea una realidad de un mundo de personas decentes, de gente bien como nosotros, frente a una masa de criminales identificados a través de una serie de estereotipos, ¿no? Como dice José Antonio, aludiendo a la película de Ettore Scola de 1976, los jóvenes sucios, feos y malos, y además jóvenes, ¿no? Que deben de ser separados, encerrados, para que nosotros, los adultos, podamos dormir tranquilos, sin miedos y con la satisfacción del deber cumplido toda vez que los diagnosticamos, los terapeamos, los metemos a diversos dispositivos disciplinarios a través de las instituciones. Y también había la urgencia. En el campo académico, la urgencia empezó a hacer estragos. Se empezaron a buscar perfiles del agresor, perfiles de la víctima, sin pensar de alguna manera que podía haber un intercambio en los procesos y en los papeles. Y empezó a generarse la danza de cifras, ¿no? Que si México era el país número 1 en bullying, que si el 80% de los estudiantes que atravesaban por bullying tenían un potencial de suicidio altísimo. Entonces lo que empezamos a detectar es que había una falta de rigor conceptual y poca seriedad en la investigación y empezaban las alarmas morales, ¿no? O en la psicologización o terapización, los individuos que empiezan de repente a hacer calificaciones sobre la sociabilidad propia de los adolescentes, que descubrimos que se llevan muy pesados los adolescentes y que las narrativas de ellos y las interrelaciones no tienen que ver con la manera en que los adultos los interpretamos, ¿sí? Y que muchas veces les damos la interpretación como si fueran esta cuestión de violencia, ¿no? Estos jóvenes violentos. Teníamos que conocer, ya estuvo nuestro enfoque, nuestra visión en entender el punto de vista, como dice Goetz, sobre el nativo, es decir, sobre el estudiante, que a fin de cuentas quedaba en total ambigüedad y como ha sucedido siempre, nosotros los adultos somos los que hablamos y decimos por los jóvenes, por los adolescentes, los que tenemos la palabra, y escuchar la voz de ellos fue una tarea interesantísima. Una parte de los temas de esta naturalización de la violencia que se hablaba tanto, empezamos a ver que de alguna manera
se manejaba esto de estas nuevas comunidades escolares de tiempos muy violentos debido al uso de los videojuegos, el internet, estas nuevas modalidades de interrelación de los jóvenes en las instituciones, y de alguna manera nos quedó muy claro que esta cadena de violencia no operaba nada más desde los mismos jóvenes, sino que operaba desde la mismísima institución. Pensamos en un concepto, entonces, bajar el concepto de bullying y de violencia a un concepto más neutro que tuviera que ver y que diera cuenta de la convivencia entre los estudiantes. Y esto tenía que ver con el clima escolar, con los malestares, con la dinámica de sus propios vínculos y la construcción de sus propias subjetividades. Y nos dimos a la tarea de analizar la calidad de las relaciones entre estos distintos protagonistas de la comunidad escolar, de alguna manera el sistema de gestión de las disciplinas y las representaciones de la calidad de sus aprendizajes, y de alguna manera las funciones de autoridad y de autoritarismo que se generaban en la escuela. Otro punto importante en el cual nos centramos fue en trabajar sobre la experiencia escolar, y al principio nos reunimos todo el equipo y pedimos a los especialistas, a los expertos de otras instituciones, de Flaxo, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en aquel entonces, de la Universidad de Colima, la gente que había escrito y que había trabajado en investigación sobre el tema, con el objetivo de precisar nuestros conceptos. Y de alguna manera empezamos a trabajar con otro equipo con la suficiente experiencia que podía organizar y conducir estos grupos de enfoque con los cuales empezamos a entrar en la parte más cualitativa de la investigación, ¿sí? Y empezamos a seleccionar una serie de escuelas para poder, y de protagonistas, de estudiantes, involucramos también a padres de familia, involucramos a docentes, involucramos a directivos en entrevistas, en grupos de enfoque, y hicimos un primer reporte de todo el trabajo cualitativo, que incluyó también toda una serie de visitas, un trabajo etnográfico ahí in situ, de estar viendo la dinámica que sucedía en las escuelas. Posteriormente se integró otro equipo para hacer el trabajo más cuantitativo, ellos eran los responsables, y estaba a cargo de la doctora Gloria Labastida, quienes trabajaron la muestra estadística, la aplicación de cuestionarios a todos los participantes de la comunidad escolar. Y nos dimos a la tarea de recuperar los datos y las interpretaciones y los análisis para hacer una integración cualitativa y cuantitativa. Terminamos de hacer la validación, la sistematización de resultados, integramos de alguna manera la perspectiva conceptual en 3 lógicas, uno que tiene que ver con la lógica de la integración, otra que tiene que ver con la lógica estratégica, y otra que tiene que ver, que fue la que yo trabajé más, que fue la lógica de la representación del sujeto. Es decir, esta subjetivación que hace cada individuo de las situaciones por las que atraviesa, en donde de alguna manera se articula un conocimiento sobre la cualidad de las propias interacciones y de los propios vínculos. Cada una de estas lógicas se entretejieron entre ellas y de alguna manera dieron soporte para entender los procesos de socialización, ¿sí? Y de alguna manera esta tensión que había entre la acción y la representación de los sujetos. Dicho más sintéticamente y dicho con peras y con manzanas, implicaba entender cómo estos sujetos, estudiantes, se apropian de
espacio social como sujetos doblemente singulares y sociales, y de entender cómo se resuelve la relación entre la subjetivación y la socialización. Por ello fue importante no partir del concepto central de la violencia que nos orientara en nuestra indagación, sino que se situaron como elementos ordenadores estas diferentes interacciones y la calidad de sus vínculos. Y optamos por la perspectiva del conflicto como una característica inherente a toda interacción humana que muestra un abanico mucho más amplio y diverso de posibilidades de la manera en cómo se desarrollan estos vínculos. Y en este contexto, la gestión del conflicto pues tiene diferentes maneras de solucionar para enfrentar los desacuerdos, para producir consensos o para acentuar diferencias. En términos generales es lo que yo les puedo platicar y me gustaría, porque tampoco me quiero comer el tiempo de poder hacer todas las preguntas y todas las, la interacción, pero en términos generales yo lo que les puedo compartir es las dificultades y lo que para mí ha representado trabajar en un ámbito educativo como es la UNAM, en donde hacer presente esta mirada de la subjetividad, de lo subjetivo, cuesta tanto trabajo, pero que va uno haciéndose un espacio y va uno haciéndose un lugarcito y va uno a pesar de los... Imagínense ustedes, yo tengo escrito con la doctora Shrek un libro sobre adolescencia. Bueno, me desconocen en estos equipos, siempre me hacen un poco de bullying y me dicen, pero Marta, tú no vas a hablar de adolescencia, aquí no hablamos de adolescentes porque ese es un constructo conceptual que no existe, aquí hablamos de jóvenes. Y de alguna manera, cómo uno va acomodando e integrando la perspectiva teórica y clínica con la cual uno se ha formado a lo largo de tantos años para poder operar en un proyecto multidisciplinario, interdisciplinario de esta envergadura. De tal manera, puedo decirlo, que tuve oportunidad en esta investigación grandototota de que de los 5 tomos del trabajo, 2 de ellos que están dados en estos 2 libros que están aquí, que se los muestro, estos son los 2 libros de mi autoría, le dieron lugar a poder hacer el análisis subjetivo de los vínculos, ahora sí que poniendo con peras y manzanas y hacer que ahora sí que el marco conceptual desde el cual yo participo con mi experiencia, con mi trabajo clínico, pueda tener un lugar y una voz en un entorno que normalmente tienen los pedagogos, los juvenólogos, los sociólogos en este sentido. Es decir, y la invitación es, podemos intervenir y podemos hacer investigación desde diferentes partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos acumulando las preguntas que puedan llegar para ti y esperamos poder tener el tiempo del conversatorio. Andrés también tiene un currículum extremadamente amplio. Andrés es doctor en psicología de la Universidad de Belgrano en Argentina. Tiene especialización en psicoterapia en la Universidad de Ulm en Alemania. También tiene estudios postdoctorales en el Glass Institute de la Delphi University y del CONICET en Buenos Aires. Es director del Laboratorio para la Investigación y Tecnología de la Información y Comunicación Lipstick. Es fundador y exdirector del equipo de investigación en psicología clínica EIPSI en la Universidad de Belgrano. También es investigador independiente de CONICET, miembro del capítulo de investigación de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, de la International Society for Mental Health Online y del Society for Psychotherapy Research. Y de esta también fue presidente del 2010 al 2013.
Ha escrito más de 70 artículos, tiene 7 capítulos en libros, 150 trabajos internacionales, es conferencista y bueno, actualmente también ha manejado fondos de investigación de la IPA, tiene premios y distinciones internacionales y en el 2016 creó el Laboratorio para Investigación en Tecnología para mejorar la calidad de vida. Creo que Andrés también se va a apoyar en algunas diapositivas que nos van a ilustrar mucho de su trabajo. Adelante, Andrés. Bueno, antes que nada, buenos días y buenas tardes, dependiendo de los usos horarios. Quiero agradecerle a los que me invitaron a esta presentación, tanto a Graciela, a Olga, como a las instituciones. Para mí es una alegría enorme poder estar hablando con ustedes hoy. Eso sí, voy a ser uno de esos invitados muy odiosos, que no respetan la consigna, así que me van a pasar dos cosas. Voy a mostrar algunos resultados de investigación con algunas gráficas y voy a hablar también de algunos aspectos metodológicos, pero los mínimos indispensables. Esto lo hago por dos razones. La primera es por lo que no soy. No soy psicoanalista, si bien tengo formación psicoanalítica, si bien he investigado toda mi vida al lado y con psicoanalistas, no soy psicoanalista. Y lo que sí soy investigador de carrera, es decir, me dedico a la investigación científica, tengo más de 25 años estudiando lo que es los procesos y la eficacia en psicoterapia, y como bien señalaron, hace varios años que estoy orientado a todo lo que es la inclusión de tecnología en el mundo de la psicoterapia. Así que, efectivamente, voy a tratar de compartirles pantalla. ¿Se está viendo bien? Muy bien. Bien. Básicamente de lo que quiero hablarles hoy es algo de mucha actualidad, se vincula en forma indirecta con todo lo que fueron hablando las colegas, y van a observar en qué se va a vincular. Técnicamente lo que quiero hablar es de lo que nos está ocurriendo en este momento. La psicoterapia, y especialmente el psicoanálisis, está protagonizando, y la palabra protagonizando es clave, está protagonizando su cambio, el cambio más masivo y repentino en toda su historia, a nivel técnico. Es decir, la psicoterapia y el psicoanálisis, repentinamente producto de una pandemia, tuvieron que migrar hacia el uso de las tecnologías. Es decir, cerraron en buena parte, no todos, y ahora voy a hablar de eso también, cerraron buena parte de sus consultorios físicos y tuvieron que abrir consultorios tecnológicos. Tuvieron que cambiar. Ese cambio no necesariamente fue un cambio voluntario, y para mí eso lo vuelve mucho más valioso. Pues lo que yo les estoy contando acá es el final de la historia, como si viésemos una película con la línea de tiempo invertida. En realidad este cambio comenzó mucho antes que la pandemia. Y eso es un poco lo que les voy a estar presentando ahora. El cierre de nuestros consultorios físicos y la apertura de estos consultorios tecnológicos, o el mantenimiento de nuestros consultorios a expensas de generar protocolos de atención y modificar parte de nuestro setting clínico, ha sido un esfuerzo titánico que han protagonizado todos y cada uno de los terapeutas en el mundo. Para la psicoterapia en especial ha sido un cambio formidable. Para el psicoanálisis ha sido también un cambio más especial todavía. Yo creo que los orígenes de este cambio los podemos encontrar en dos motivaciones distintas. Una, y obvia, es la motivación de necesitar seguir trabajando por un tema económico y por un tema vital de los psicoanalistas y de los psicoterapeutas, y la otra, y fundamental para nosotros, es por una cuestión ética relacionada con las personas que nos necesitan, nuestros pacientes. Este cambio no ha sido gratuito, este cambio ha implicado un esfuerzo formidable. De golpe, los psicoanalistas nos tuvimos que volver especialistas en el manejo de una cantidad de tecnología formidable. Acá estamos hablando en Zoom, podemos hablar Skype, Meet, Hangout, Jitsi, un montón de plataformas. De golpe tuvimos que ponernos a incluir pacientes en mensajería instantánea, los que ya no lo hacían. De golpe tuvimos que aprender sobre redes sociales, o involucrarnos en las redes sociales, incrementar el uso
de correos electrónicos o el manejo de la web. Ha sido todo un reentrenamiento, ha sido toda una práctica formidable que tuvimos que incorporar a nuestra práctica cotidiana. Eso es el cambio al que hago referencia. Y como decía recién, no creo que ese cambio haya sido gratuito. Primero, significó y significa un esfuerzo enorme. Y después implica un replanteo cierto de cuáles son los efectos de este cambio. Por un lado, yo voy a decir los efectos de carácter positivo, y voy a tratar de mencionarlos un poquito en esta charla, son muchos y son visibles y son claros. Ahora, los efectos no tan positivos y que tenemos que trabajar no son tan claros y necesitan ser desmenuzados un poco más. Parte de la primer fantasía es volvernos o estar involucrados en una distopía. Es decir, que todo este fenómeno de despersonalización que conlleva la inclusión de videoconferencias nos alejen de las personas, nos alejen de nuestros pacientes, nos alejen de nuestras propias convicciones. Con lo cual, lo primero que tenemos que evaluar es hasta qué punto no nos hemos vuelto personajes de aquellas novelas que leímos hace muchos años y estamos actuándolas. Yo no creo que ese sea nuestro principal desafío, creo que como colectivo de trabajo estamos sumamente alertas a no caer en ese lugar, y voy a decir algo, toda la sociedad está atravesando este fenómeno que puede llegar a sonar distópico, toda la sociedad está migrando a la tecnología y tal vez los psicoterapeutas, los psicoanalistas, somos uno de los grupos que más alerta está y que más atento está a mantener la humanidad en todo este proceso. Ahora, yo diferencié 4 áreas en donde definitivamente hay un efecto cierto que tenemos que trabajar desde lo tecnológico. El primero de ellos es justamente todo lo que tiene que ver con ética y comportamientos responsables. La inclusión de tecnologías abre brechas serias en términos de la confidencialidad, de la información, de riesgos de la información, tanto de parte del paciente como del terapeuta, obviamente el terapeuta sin saberlo, descuidos de la privacidad, engaños propios de Internet, con lo cual hay que manejar muy bien estos fenómenos. Otra parte, yo creo, tiene que ver con lo que podemos denominar todo el entrenamiento del psicoterapeuta, es decir, nadie nos entrenó para la inclusión de la tecnología en la psicoterapia, lo hemos tenido que hacer pidiéndole ayuda a la familia. Alicia nos contaba que tenía a su hija por ahí dando vueltas, ayudándola, hemos contratado gente que nos asesore, hemos buscado recursos, pero técnicamente nadie nos dijo cómo hacerlo. A lo largo de estos meses yo he recibido consultas formidables por parte de psicoanalistas pidiéndome consejos sobre cómo instaurar su práctica a través de Internet. Por ejemplo, hay un psicoanalista que me contó que él le sacó foto desde su diván hacia la visión que tienen sus pacientes para ponerla de fondo de pantalla, como para poder continuar y que el paciente viese lo mismo que veía en el contexto de su consultorio. Me resultó sumamente interesante esa idea. Es decir, no tenemos un entrenamiento cierto y nuestro encuadre definitivamente se ve afectado. Nuestro encuadre empieza a verse movilizado porque nuestra psicoterapia entonces o nuestros tratamientos no solo abarcan el consultorio, sino que se vuelven 24/7, empezamos a tener una dinámica de comunicación distintas a través de los sistemas de mensajería, empezamos a tener una dinámica distinta de horarios, de comunicaciones, y hay que repautarlos, hay que replantearlos con el paciente. Y sobre todo, y acá va a hablar el investigador fundamentalmente, y sobre todo no tenemos idea cierta acerca de cuál es el impacto global de esto. Sabemos que hay un montón de cosas positivas, por ejemplo, que seguimos estando en el medio de la crisis, los psicoanalistas seguimos trabajando, y acá yo sí me sumo a pesar de no serlo, los psicoterapeutas seguimos involucrados y seguimos brindando una atención a todo un sistema de salud que está en jaque. Y como se está discutiendo, la última ola de repercusión de esta pandemia va a ser la de la salud mental, ya que ya empieza a haber indicios a nivel mundial de efectos ciertos en la salud mental producto de esta pandemia. Con lo cual, parte de lo que se está viniendo es investigar cómo es el efecto de esta transición que estamos pasando. A ver si puedo. Bien. Como les decía, yo dirijo un laboratorio desde hace varios años, hace 5 años, que se dedica justamente al estudio del vínculo entre la tecnología y la psicología.
En ese contexto, ya veníamos hace más de 5 años, armamos un observatorio para ver qué era lo que estaba pasando y empezamos a notar que había una fuerte inclusión de material ajeno al material tradicional que manejaba la psicoterapia. Acá están involucrados tanto psicoanalistas como terapeutas de otro orden, pero empezamos a notar, hablando de disrupciones a los modelos teóricos tradicionales, que los psicoanalistas empezaban a compartir videos, fotos, cuestionarios, material psicoeducativo, textos escritos, canciones a través de correo electrónico o a través de mensajería. De hecho, yo voy a aclarar algo. Como este es un estudio que yo vengo llevando, una observación que vengo llevando hace muchos años, puedo decir claramente que los primeros en incorporar la tecnología a los tratamientos tradicionales fueron los psicoanalistas, por delante de los terapeutas cognitivos conductuales, que es lo que se asume. Pero tengo, por ejemplo, registro completo de una psicoanalista didacta que conformó todo un estudio sobre los correos electrónicos e intercambios con sus pacientes en el año 1996, es decir, hace 24 años. Los psicoanalistas fueron los primeros en incorporar las videoconferencias en pequeños grupos, en pequeñas escalas, pero jamás le han sido reacios a la inclusión de la tecnología. Y si pensamos en Freud y los tratamientos vía epistolar que mantenían, no creo que se esté traicionando el espíritu freudiano mediante estas inclusiones. Así que lo primero es desmitificar que el psicoanálisis es reacio a la tecnología. El psicoanálisis no lo ha sido. Lo que sí quiere reglas de juego claras en relación a cómo incorporar esa tecnología, y a mí me parece sumamente valioso. De hecho, la IPA hace varios años que lanzó todo un proyecto para evaluar justamente cómo es la inclusión de la tecnología en sus tratamientos. Básicamente, como para ordenar el panorama, yo lo que quiero contarles es que hay 3 capas bien diferenciadas del uso de la tecnología. Primero, lo que estamos haciendo todos nosotros ahora, que es incorporar la tecnología a nuestros tratamientos tradicionales, es decir, videoconferencias, mensajes de texto, etc., pero con la estructura del tratamiento tradicional. Luego hay una segunda capa en la que empezamos a usar aplicaciones y distintos tipos de programas en nuestros tratamientos, diseñados específicamente para ello. Entonces le damos a nuestro paciente una app para que, por ejemplo, realice determinado tipo de tareas. Por ejemplo, hay una app de orden psicoanalítica en la cual los pacientes registran sus sueños para poder trabajarlos luego en análisis. Y luego hay una tercera capa de tecnología que brinda intervenciones de orden psicoterapéuticas que no tiene por detrás a un psicoterapeuta presente. Es decir, la diseñaron psicoterapeutas, psicoanalistas, hay apps de orden psicodinámico en este grupo, pero el psicoanalista no participa. Lo interesante de ellos es que ya tenemos bastante metaanálisis, es decir, investigaciones de base sobre las mismas, y podemos afirmar que las tecnologías aplicadas a la psicoterapia son eficaces, es decir, hacen bien. La mejor noticia todavía es que el grupo que mejor funciona de los grupos tecnológicos es justamente el que tiene un terapeuta por detrás. Así que por suerte seguimos teniendo trabajo por un buen tiempo más. Esto también da pie a un modelo mucho más grande, que también está involucrado ciertamente el psicoanálisis, que es el de empezar a utilizar la información proveniente de la tecnología para incorporarla a los tratamientos. Lo que se denomina generar algo así como una huella digital, pero digital en el sentido virtual. Entonces, ahí empezamos a involucrar lo que se denominan los modelos de Big Data, que muy probablemente todo el mundo sepa, por el cual si nosotros hacemos una búsqueda en Google o en algún sistema de compras tipo Mercado Libre, al rato nos aparece en Facebook una propuesta de venta de ese producto. Entonces, esa Big Data, pero utilizada para información en salud mental, y también lo que se denomina Small Data, que no es un concepto todavía tan incorporado, que es una gran intensidad de datos sobre una única persona. Y esa gran intensidad de datos permitir, por ejemplo, trabajar sobre la salud mental de esa persona. En este momento hay apps que están tratando de evaluar, por ejemplo, la capacidad predictiva de un sistema a través de inteligencia artificial para saber si la persona puede llegar a desarrollar, por ejemplo, una depresión, o por ejemplo, patologías de orden degenerativas como demencia. Entonces tenemos apps que
por lo menos proponen que con 10 años de anticipación pueden llegar a predecir la aparición de una demencia. Obviamente no lo sabemos porque no tienen 10 años de antigüedad, así que no sabemos si se cumple esa profecía. Lo que sí sabemos es que se está empezando a generar un nuevo sujeto, que es este sujeto digital. Es decir, a la noción de realidad, el psicoanálisis le aportó la de realidad psíquica y hoy nos aparece esta realidad virtual en la que estamos trabajando, en la que la psicoterapia y el psicoanálisis en especial están trabajando. Ahora, ¿cómo está trabajando? Y bueno, lo primero es sincerándonos. Este es un dato muy interesante que ya es un dato antiguo, porque esto tiene más de 6 meses, entonces es pre-pandemia. Pero lo que podemos encontrar es que el 40% de los psicoterapeutas, y no hay diferencia significativa por marco teórico, es decir, aproximadamente el 40% de los psicoanalistas han buscado en Google a sus pacientes. Han tratado de averiguar cosas sobre sus pacientes en Google. Cuando les preguntamos y les indagamos, y quiero aclarar algo, esta es una encuesta que hicimos a nivel latinoamericano, con lo cual está incluido también México. Cuando les preguntamos a los psicoterapeutas por qué googleaban a sus pacientes, y bueno, básicamente empezaron a aparecer cuestiones vinculadas con la epistemofilia, diría yo, con tratar de conocer, comprender, comprobar, verificar qué es lo que le dice el paciente, también por una cuestión de orden de seguridad, por ejemplo, cuando se trata de consultorios privados, para saber quiénes entraban a sus consultorios. Lo interesante es que este dato se lo llevamos a los directores de los centros de formación, ya sean psicoanalíticos, por ejemplo, a las asociaciones psicoanalíticas, les contamos el resultado y automáticamente lo que decían, esto no puede ser posible porque nosotros no lo enseñamos. Nuestros supervisores no enseñan esto, así que no debe estar pasando. Bueno, los resultados hechos en esas instituciones mostraban que sí estaba ocurriendo. Con lo cual, lo interesante es que se empezó a incorporar este fenómeno y a charlar en la supervisión este fenómeno y se vio que era real. Con lo cual, también entender que a veces nuestras acciones preceden a nuestros conocimientos en términos teóricos y a nuestras técnicas tal como están instauradas es fundamental. La pregunta sigue abierta. ¿Por qué googleamos a nuestros pacientes? ¿Qué necesitamos saber de esa realidad virtual que no podamos encontrar en la realidad psíquica de nuestro consultorio? Eso es apasionante. Y espero en muy breve tiempo, en unos meses, estar viendo el resultado post-pandemia, es decir, en qué afectó esto. Ya estamos en una investigación internacional en toda Iberoamérica, averiguando cuáles son los efectos justamente de la cuarentena y del distanciamiento social en los psicoterapeutas. Esto lo estamos llevando adelante con universidades españolas y colombianas en toda Latinoamérica, esto incluye a Brasil. Básicamente, sintetizando todo el caudal de información que hemos tenido, las ventajas de la incorporación de la tecnología en la psicoterapia y en el psicoanálisis son claras. Se habló de facilitación, de promoción de situaciones nuevas que pudieron ser analizadas e interpretadas. Se habló de una fluidez en la comunicación formidable. Se habló de poder acceder a pacientes con mayor gravedad de formas que antes no se podía y hacer un monitoreo, un control de esas situaciones complejas, mucho más presentes. Y se podría sintetizar con la idea de nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por el lado de los riesgos y los desafíos, obviamente nos implica un reaprendizaje de nuestra profesión. Este chiste que aparece acá, en donde a veces el terapeuta se va, es simplemente porque a veces nos vamos de la sesión, pero no en términos inconscientes, sino simplemente se nos apagan las computadoras. Y aparecen los malentendidos, aparecen una banalización del contexto clínico que tenemos que cuidar, aparece una ruptura del encuadre que tenemos que reconstruir y repensar. Una de las preguntas fundamentales que se hicieron los terapeutas es ¿qué pasa con la transferencia? ¿Qué pasa con esa alianza terapéutica específica del psicoanálisis? ¿Cómo se ve afectada? Ya hay estudios que analizan, por ejemplo, la alianza terapéutica y más específicamente la transferencia a nivel de medios electrónicos. Ya estamos viendo cómo se establece este vínculo tan particular por el cual podemos estar a decenas de miles de kilómetros de distancia y seguir trabajando y seguir analizando.
pero definitivamente hay un encuadre. Por el lado del terapeuta también hay un fenómeno de invasión. Muchos terapeutas dijeron, me cuesta mucho controlar el caudal de información que me llega acá, me cuesta mucho coordinar el trabajo de información con mis pacientes, me siento invadido, me siento con una pérdida de la privacidad. Y aprender las nuevas reglas de juego implican un trabajo sumamente desafiante y a la vez poderoso. Porque, como les dije al principio, si bien yo creo que el psicoanálisis ha sido una revolución constante, permanente, ya que jamás se ha quedado igual, o sea, podemos estar citando a Freud permanentemente, pero definitivamente vamos incorporando a nivel capas cada uno de los teóricos que ha ido trabajando el psicoanálisis a lo largo de los años. Empezamos a incorporar los productos de esas investigaciones que mencionaba Graciela, en las cuales, a ver, yo estoy claramente encolumnado, hago investigación concreta en fenómenos vinculares en la terapia desde hace más de 25 años. Empezamos a redescubrir el campo analítico, que entonces empieza a ganar nuevos espacios. Y el espacio de Internet, por ejemplo, también es un campo analítico. También es un campo poderosísimo a través del cual nosotros llegamos a la sociedad. Es un campo formidable en el cual nos desenvolvemos, a lo mejor no demasiado cómodamente, pero lo estamos aprendiendo muy rápidamente. Sigo insistiendo. El psicoanálisis fue de los primeros que se aventuró, que exploró el espacio virtual. La psicoterapia jugó desde la década del 60 a aparecer a través de modelos electrónicos. ELISA fue pensada, ELISA era un primer juego de un terapeuta y un primer modelo de inteligencia artificial respondiendo a preguntas de un potencial paciente, estuvo basado en el modelo rogeriano de terapia. Con lo cual, estamos en juego, no es algo que nos resulte ajeno, pero es algo que todavía tenemos que repensar profundamente para conocer hasta qué punto nos va a cambiar y hasta qué punto nos va a permitir unir todo este planiferio que vemos acá. Hasta qué punto nosotros, a través de esta realidad, vamos a poder hacer confluir nuestras acciones, que hoy estemos hablando fundamentalmente desde las dos puntas de este continente, marca que justamente algunas barreras se están cayendo y tenemos que aprender a conocer cuáles son las potenciales barreras nuevas, cómo manejarlas y cómo volvernos mejores agentes de salud, que es lo que estamos necesitando. Así que rápidamente traté de hablar lo más rápido posible y dejar espacio para las preguntas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que eso, regresamos. Tenemos 10 minutos exactos para el conversatorio. Desafortunadamente a las 12 hay otro evento en nuestra asociación, pero tenemos unas preguntas. Hay una general para todos. ¿Qué hacen los analistas con su propio temor? Y bueno, otra para Andrés, que es ¿cómo se llama el app donde los pacientes anotan los sueños? Bueno. También una persona comenta que ha visto que en sus pacientes han aumentado mucho los sueños. Entonces, bueno, tenemos preguntas para Graciela, para Alicia, para Andrés, para Marta también con respecto al bullying, que es un fenómeno que a todos nos preocupa, inclusive que lleva al suicidio, y eso está terriblemente preocupante, ¿no? Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. ¿Quién? La tomo, entonces. Vas. Ok. A ver, sobre las preguntas que me hicieron, que están muy interesantes. Bueno, uno, no encontré prototipo de acuerdo a la asociación de formación. Por lo tanto, esta hipótesis que yo tenía no me confirmó. O sea, no hubo un prototipo por asociación. Y luego lo que me preguntan, no llegué a tanto sobre el hecho de ir más allá de los analistas y es muy interesante, pero ir a quienes lo supervisaron, quizá quiénes fueron sus analistas, no llegué a eso. Pero bueno, de alguna manera creo que si esto hubiese influido,
quizá yo habría encontrado similitudes de acuerdo a esto y no fue así, ¿no? Contestando las preguntas. Brevemente, porque quiero que contesten las que les hicieron a los demás, pero estuve anotando palabras o algunas frases con las que me quedo y con las que no tengo cómo agradecer, porque de alguna manera es como lo que es la investigación, de acuerdo a lo que dijeron. Entonces, sin decir ni quién, nada más las voy a leer. Creo que es muy importante la apertura, la tolerancia, accesar en espacios nuevos, dejar un legado, hacer de nuestra quehacer, ¿no? Algo que se vaya hacia la extensión y expansión, el abordaje multidisciplinario, el tomar en cuenta el todo, un proceso, tenemos que llevar a cabo como un proceso, que esto nos pasa a los investigadores, como de desaprender, ¿no? Y tratar de ponernos en la medida de lo posible en blanco para partir de ahí y ver con qué nos vamos a encontrar. Me parece importantísimo, ¿no? Lo de la apertura hacia nuevas tecnologías, su investigación, y coincido con Andrés, requerimos capacitación y entrenamiento, y esto no se ve en las formaciones académicas, ¿no? Hacia las nuevas tecnologías y el accesar a nuevas herramientas, ¿no? Que todos mencionamos de alguna manera y que están ahí para nosotras. Entonces creo que sería una riqueza poder utilizarlas. Nada más. Gracias. Una nueva pregunta para Andrés, ahorita que tomes la palabra. ¿Cuáles son las plataformas más seguras para la privacidad? Alicia, no sé si quieras tú contestar a la pregunta. Y los comentarios piden mucho, si puedes compartir tus investigaciones, no sé si eso sea posible. En los dos textos de mi autoría hay parte de toda la experiencia esta de campo. Uno es el libro de los enigmáticos laberintos carcelarios, un itinerario psicoanalítico, y el otro es Delitos contra la Integridad Sexual, articulaciones psicoanalíticas desde las sombras de Entre Rejas. Eso es lo que está plasmado en el libro. Después hay artículos de revistas de psicoanálisis. En la revista de Guadalajara hay de psicoanálisis de Guadalajara, hay artículos míos de femicidio y feminicidio, bueno, de distintas asociaciones. Eso ya no están en libros míos, sino por allí en libros compartidos, en el libro del Comité de Psicoanálisis y Ley, en los libros de OWAC del 3-4 años de esta parte. Allí hay, digamos, como artículos míos que hablan sobre, digamos, investigaciones en distintas áreas, en general femicidio y feminicidio. Que el planteo que yo hago, tomando las preguntas que vos me hiciste cuando terminé de exponer, es que, ¿cómo será? ¿Qué lugar tienen estas cosas, el femicidio, el feminicidio, dentro del psicoanálisis, que ni siquiera tienen nombre propio? Son nombres jurídicos. Femicidio es la traspolación del homicidio a una situación donde la víctima es la mujer. Entonces, el planteo es qué nos pasa a los psicoanalistas que no podemos meternos con estas cosas. Obviamente, no he tenido demasiado tiempo para todo, pero yo he diferenciado femicidio de feminicidio. Sidio quiere decir matar. Desde el punto de vista jurídico, en el Código Penal está femicidio, que es matar, digamos, materialmente, objetivamente a la mujer. Feminicidio es, a mi gusto, una forma de matar la feminidad de la mujer, de matarla simbólicamente inclusive, anularla, ¿no? Entonces, creo que como para empezar a nominar desde nuestra disciplina fenómenos que se están dando en la realidad y que con mucha preocupación, que atenta contra los derechos humanos y que jurídicamente tienen ya están considerados bienes jurídicos a proteger, yo me animé como a esbozar trastornos del espectro feminicida, donde lo que yo planteo que hay como un déficit, una dificultad en el intercambio libidinal con la mujer,
que puede tener consecuencias desde muy leves, sencillamente bullying o alguna cuestión más, no de tanta repercusión compleja, hasta lo que es el femicidio en sí mismo. Yo creo que son cuestiones que venimos muy atrás, venimos detrás del derecho. El derecho pasa primero por los usos de costumbre, después se da la necesidad de legalizar, interviene el derecho, le llama femicidio, y para nosotros todavía estas cuestiones no tienen nombre. Me llama la atención. E incluso se utilizan en todas las disciplinas sociales, sociología, antropología, como homólogos femicidio y feminicidio. Y la psicodinámica de los sujetos que están detenidos, donde ya la ley comprobó que fue un femicidio o fue un feminicidio, son psicodinámicas totalmente complejas, diferentes, y con complejidades diferentes también, y que requieren de la investigación. O sea, ¿qué nos pasa? Que no solo nos cuesta salir del consultorio, nos cuesta salir a observar y a ver en la realidad lo que está pasando y a meternos con esas cuestiones. Ese es el planteo mío. Gracias, Alicia. Nos siguen presionando. Marta, te agradezco que compartiste el link para tus libros. Va a ser muy útil que todos puedan tenerlo. Y Andrés, no sé si brevemente las preguntas que te hicieron del app. Me hicieron, bueno, hay una pregunta que es apasionante, que es ¿qué hacen los analistas con su propio temor? Justamente lo que estamos investigando, es así, es la investigación que se está llevando adelante. Ya tenemos más de 3.000 respuestas en todo el mundo, con una representación psicoanalítica interesante. Pero sí, esa la voy a poder responder dentro de unos días, con un poco de suerte en un par de meses, pero definitivamente, sea lo que sea que hacen los analistas con su temor, lo hacen con sus pacientes, es decir, siguen trabajando. Muy pocos pacientes dejaron de trabajar, ni siquiera, y vuelvo a repetir, hubo algo de necesidad, pero sobre todo de una ética profesional. Casi todos los pacientes nuevos que se involucraron en este periodo de pandemia fueron gratuitas la atención ad honorem, así que espero pronto poder dar respuesta, pero lo que sí puedo decir es que enfrentaron su temor y trabajaron, que para Freud no era menor, quiero aclarar ese fenómeno. La segunda pregunta es sobre la app que mencioné para los sueños. El nombre técnico de la app diseñada justamente por profesionales se lo debo. Hay un grupo de psicoanalistas que están usando una app de mercado que no es especialista en psicoterapia, que se llama Dreamcatcher, como atrapa sueños en inglés, que les funciona muy bien. Yo prefiero esta otra, así que la persona que me lo preguntó me puede mandar un mail y espero poder brindárselo cuando lo tenga accesible. En relación a qué medio utilizar. Lamentablemente todos los medios que tenemos disponibles, abiertos, tienen fallas en términos de seguridad, empezando por Zoom, siguiendo por todas las plataformas. Así todo Zoom en este periodo ha mejorado mucho, su modelo de encriptación de punta a punta, aunque todavía tiene algunas fallas. Lo recomendable es empezar a utilizar plataformas cerradas, encriptadas, que generalmente tienen un costo asociado, así que todavía no están involucradas, y no me animaría a dar el nombre de ninguna de ellas abiertamente. Si a alguno le interesa, se comunica conmigo y le puedo decir. Soy un poco crítico todavía. Y después, ¿qué otra pregunta me queda? Creo que ninguna. O sea, a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela. Yo te quiero agradecer por haber convocado a este webinar tan interesante. Podríamos hacer no sé cuántos más y no acabar con el tema. Tenemos que terminar. No sé, Graciela, si tú quieras cerrar con algún otro comentario. Alicia, Marta, Andrés, muchísimas gracias por habernos compartido hoy con esta riqueza de experiencias. Pues yo nada más, no me queda más que seguir agradeciendo, en verdad, los ponentes, colegas y amigos del día de hoy. Yo sabía la calidad de investigadores, ¿no? Y